Bhagavad Gita, capítulo 2, texto 24. Esta alma individual es irrompible e insoluble, y no se le puede quemar ni secar. El alma está en todas partes, y es sempiterna, inmutable, inmóvil y eternamente la misma. Todas estas cualidades del alma atómica, dice Srila Prabhupada, nuestro maestro espiritual, demuestran de modo categórico que el alma individual es eternamente una partícula atómica del todo espiritual y que eternamente sigue siendo el mismo átomo sin ningún cambio. La teoría del modernismo es muy difícil de aplicar en este caso porque jamás se espera que el alma individual se vuelva con el todo una sola cosa homogénea. Después de liberarse de la contaminación material, puede que el alma atómica prefiera permanecer como una chispa espiritual en los refulgentes rayos de la Suprema Personalidad de Dios. Pero las almas inteligentes entran en los planetas espirituales para asociarse con la personalidad de Dios. En la escritura de la India, en los Vedas, se dice que depende de tu pensamiento, de la idea que tienes de Dios, es donde vas, ¿no? Hay personas que consideran que Dios es una energía, perfecto. Hay otros que consideran que Dios es una persona, esa es otra escuela. Hay otras personas que tienen otros conceptos de Dios, pero todos los conceptos de Dios o todos los conceptos de esa energía superior son válidos. En el sentido que cada uno obtiene lo que desea y uno obtiene lo que quiere o para lo que está preparado, ¿no? Lo bueno que tenía mi maestro espiritual es que él no era sectario en ese sentido. Él decía de que si una persona canta los nombres de Dios, no importa si él canta a Alá, canta a Yahvé, canta a Jesús, le canta a cualquier nombre de Dios. De hecho, en la India el nombre de Dios se llama Sahasranam, que significa el de los 1000 nombres. Pero ahora a través de la misma cuántica se ha dado cuenta de que hay una energía superior y que no es tan lindo todo esto porque cada vez vamos aprendiendo más. Antiguamente se ha hablado solamente de los 5 energías, de 5 elementos que conforman el universo, y entre ellos se agregaba el éter. Después dijeron que el éter no existía, Akash, pero ahora dicen que existe, que se llama materia oscura, que hay un elemento que sujeta a todos los planetas y todo el universo, no hay espacio, y que todo en realidad está conformado como si fueran átomos, ¿no? Que es muy probable que nosotros, que nos creemos tan importantes, en realidad simplemente vivimos en un electrón dentro de un átomo. Eso es lo que, a esto va el conocimiento, ¿no? De que es tan inmenso todo, la creación es tan grande, le ponemos el nombre de Dios, aceptamos a un Dios, pero capaz que tú no aceptas un Dios y simplemente lo que aceptas es una energía, pero de todas maneras siempre aceptas de que hay algo que sostiene toda esta creación. Todo esto nos sirve a nosotros, porque si nosotros sabemos que hay algo superior, nos ayuda a entender por qué estamos en este mundo material, porque si no sería muy absurdo todo. El estudio, el conocimiento del alma, es lo que nos hace diferente a los humanos de los demás animales y de todas las demás entidades vivientes. Bueno, continuamos, porque esto es largo, ¿eh? Hare Krishna. Namaste.